Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, Diego Montaño te saluda. Hola Diego, un gusto de saludarte, realmente un placer estar acá, gracias por tenerme. Estamos en Santa Cruz de la Sierra, en una jornada que ha empezado realmente con el cielo cayéndose, una jornada en extremo lluviosa. Y bueno, sí, aquí las cosas políticas están alborotadas y bueno, conversaremos de eso. Bien, nos decía cielo lluvioso en Santa Cruz, eso no quiere decir descenso de temperaturas necesariamente, no es como acá en el occidente donde llueve y hace frío, pero sí se inunda, así que estaremos atentos al reporte también que nos puedas brindar, Pablo, respecto a las calles que se convierten en una pequeña Venecia. Bien, lo que no se inunda, pero sí parece que está cada vez más caliente, es la movida electoral. Estos últimos días, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, acompañado de Vicente Cuéllar, han estado bastante activos. ¿Se está regionalizando la campaña o se está regionalizando la pre-campaña para consolidar la votación de Santa Cruz? Porque tenemos diríamos, el único visible representante cruceño es Branko Marinkovic, pero Tuto va ganando terreno. Sí, de acuerdo. Lo que está sucediendo acá en Santa Cruz, específicamente en Santa Cruz de la Sierra, en la capital del departamento, es un tremendo entusiasmo que está habiendo de parte del camachismo, pero no solamente del camachismo, sino que en este caso se trata de básicamente la reunificación de fuerzas de lo que antaño era Acción Democrática Nacionalista, ADN, el partido fundado por el expresidente democráticamente elegido y previamente dictador militar Hugo Banzer Suárez. El día de ayer, por ejemplo, el ex prefecto de Santa Cruz, Zvonko Matkovic-Flej, organizó un encuentro donde presentó a Tuto Quiroga frente a un grupo de empresarios. Y hay que recordar que Matkovic-Flej fue prefecto justamente de Hugo Banzer Suárez cuando fue presidente de 1997. Toda esta fuerza que siempre han estado presentes están congregándose en torno a Jorge Quiroga. Esto por la alianza que de por medio tiene Tuto Quiroga con el camachismo en lo que han denominado este Frente Amplio. Esta convergencia con los camachistas que está permitiendo también la articulación de Tuto Quiroga, que es algo que se ha visto también en pasados días, con algunos poderes territoriales, por ejemplo, la presencia de ellos en la zona este de la ciudad, Pampa de la Isla, Villa Primero de Mayo, con gente como Desiree Bravo, ex concejala acá de Santa Cruz, porque tiene una fuerte presencia ahí en la territorial en esa zona. Andrés Gallardo, que también es otro dirigente muy reputado en la zona de la Villa Primero de Mayo, que son dirigentes que vienen haciendo hace años una labor ahí que mezcla obras de bien social con también cultivar una base política numerosa. Intervienen también otras actividades, entonces, que también acabaron aliados hacia el lado del camachismo entre 2019 y 2020. Todo este aparataje que tenía el camachismo es lo que Tuto Quiroga está intentando hoy en día recomponer. Y aquí hay dos cosas que son muy importantes. Primero que nada, es la alianza con Camacho lo que está haciendo esto posible. Es decir, Tuto Quiroga por sí mismo, por él mismo, no podría hacer esto. Esto es parte de la alianza que tiene con Luis Fernando Camacho. Por esta razón es que Branco no está obteniendo los mismos resultados viniendo del mismo tronco adenista y viniendo también de tener una trayectoria cívica, etcétera, etcétera. No, acá lo que está sucediendo es una alianza con esta parte que todavía detenta un capital político importante aquí en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Pablo. Ahora,
Pablo, Claro. mencionabas a Branko Marinkovic, mencionabas al ADN, mencionabas a Camacho y a Tuto. ADN, en teoría, la sigla sería la sigla con la que iría Branko Marinkovic a presentarse a la candidatura. Sin embargo, una parte de ADN está con Jorge Tuto Quiroga. Tú mencionas, esto que está logrando Tuto no sería posible sin, diríamos, la bendición de Luis Fernando Camacho. Es decir, Luis Fernando Camacho, que está en este bloque de unidad, en el que también está Samuel Doria Medina, ¿ya se la está jugando por Tuto y no así por Samuel? Pero absolutamente. Es lo que se puede entender de todo lo que viene sucediendo. Porque, por lo visto, el entendimiento ahí está dado, ¿no? Prácticamente Tuto Quiroga está teniendo en los hechos el apoyo de toda la estructura camachista. Recordemos también que Matkovic Frey es el padre del actual vicepresidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Matkovic Rivera, que es también hombre fuerte de Creo. Entonces, esto no son casualidades, esto que estamos viendo. Bien, te mencionaba, Diego, esto tiene un segundo factor que es muy importante a tener en cuenta. El discurso que está desplegando Jorge Tuto Quiroga, basado en este profundo antimacismo que tiene una carga por lo menos emotiva, sino un discurso cargado de emociones bastante duras en contra del MAS, goza de una recepción muy fuerte acá en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. No olvidemos que el camachismo gana las elecciones subnacionales de 2021 con un 55% de apoyo. Ese apoyo no se ha desvanecido en el aire. La base social también está ahí, que comparte buena parte de estas ideas. Y bueno, pero, ¿qué es importante esto? El resto de Bolivia no es así, ¿no? Esto es un factor que hay que tomar en cuenta. Es decir, lo que está haciendo Tuto Quiroga es recomponer la base camachista a su favor para tener una base de la cual lanzarse, una suerte de base de operaciones, una suerte de techo mínimo, a partir del cual poder irradiar, ¿no? Pero no es lo único que está pasando tampoco en Santa Cruz de la Sierra. Paralelamente está el fenómeno de Chi, está el fenómeno de Manfred Reyes Villa y está el propio MAS, que en las pasadas elecciones subnacionales obtuvo el 38%. ¿Cómo lo ves ahora a Branko Marinkovic? Ayer conversaba con una colega también, María Silvia Trigo, y ella mencionaba que en su lectura Branko Marinkovic más bien estaba jugando a aparecer ahora, pero pensando en las subnacionales. ¿Qué tan cierto puede ser esto y qué tanto puede imponerse Branko a un camachismo? Porque tenemos entendido que hay, diríamos, diferencias entre Branko Marinkovic y Luis Fernando Camacho que datan de hace muchos años, diferencias incluso del pertenecer a ciertas logias y otras. ¿Cómo lo ves a Branko Marinkovic? ¿Se está desdibujando frente a este avance de Tuto y el camachismo? Branko Marinkovic ha mencionado en el pasado que a él le gustaría ser alcalde de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Entonces este es un primer elemento a tener en cuenta, ¿no? Efectivamente, lo que está desplegando Branko en este momento, él está al extremo de la oposición extrema, ¿no? Se intenta posicionar él como el más duro, el más férreo, en un claro intento, sí, de posicionarse hacia 2026, donde parece estar mejor posicionado que respecto a las elecciones nacionales. Mucho de lo que Branko dice se convierte en una barrera fuera del departamento de Santa Cruz y sobre todo se convierte en una barrera para dialogar con el gran centro nacional sin el cual no se puede ganar elecciones y menos asegurar una gobernabilidad.
pero que aquí en Santa Cruz ese discurso funciona para atraer y expresar lo que realmente portan muchas de las clases media altas acá en el departamento. Entonces resulta ser un discurso atractivo para ese auditorio. Consecuentemente, sí, efectivamente hay este elemento. Por otro lado, hay que tener en cuenta lo que mencionabas antes, Diego, de que esta situación de ADN es algo que está todavía en veremos, está en disputa. Ha habido un entrecruce entre portavoces el día de ayer, entre algunos que mencionaban su apoyo a Tuto, otros que mencionaban su apoyo a Branco. Veremos qué es lo que sucede con eso, esperemos que evolucione. Pero sí, efectivamente, Branco se intenta posicionar, sobre todo teniendo en cuenta las subnacionales. No olvidemos acá un factor a partir de lo que estás mencionando, Diego, de que es importante para entender por qué actúan las élites cruceñas como actúan. Su gran batalla de ellas no es tanto en el escenario político nacional, sino como en preservar los principales puntos de poder acá en Santa Cruz. Y acá necesitan un discurso que haga frente al peso que va adquiriendo, que ha ido adquiriendo la migración desde hace 70 años atrás, desde la apertura de la carretera en el año 54, después de la revolución del 52. Entonces, no es un discurso que está asentado al aire, sino que obedece a la lógica de la disputa interna en Santa Cruz, a la disputa política interna en Santa Cruz. Pero esto que sucede no es lo que sucede en el resto de los departamentos, y esto es importante que los actores políticos y la gente también lo entiendan, para que nos vayamos entendiendo entre qué es lo que va pasando desde una y otra parte. Ayer hablábamos con Vladimir Peña, ex secretario general de la Gobernación de Santa Cruz, y nos decía, bueno, cada uno le está hablando a su capilla, ¿no? Es como que entre convencidos se están juntando. Ayer veíamos también un acto de José Gariáñez, que fue candidato a la alcaldía, perdió por una cantidad muy poca de votos respecto a Johnny Fernández. A propósito de Johnny Fernández, ¿qué pasará con él? Habló de que la UCS iba a estar presente en las elecciones del 25, pero parece que le están ganando el territorio y rumbo a la reelección se presentará como alcalde. ¿Cómo lo ves? El caso de Johnny Fernández, de acuerdo a lo que ha señalado el propio Branko Marinkovic, es que sí estaría en tratativas con Johnny Fernández para poder utilizar la sigla de UCS y presentarse en las elecciones nacionales como candidato con el respaldo de Johnny Fernández. A esta altura del partido parece bastante claro y evidente que el plan inicial de Johnny Fernández de presentarse como candidato presidencial en 2025 no va a funcionar. Los números no están cuadrando, no ha crecido en popularidad, no ha logrado consolidar la alcaldía cruceña como una plataforma. Es más, ha recibido bastantes críticas, muchas de ellas justificadas, por una gestión que efectivamente ha tenido problemas de corrupción, pero también ha tenido al frente rivales poderosos, sobre todo mediáticos, y de una rivalidad interna también fuerte de la camachismo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, su principal esperanza para mantenerse en una función política de poder y que lo pueda mantener, como pueda mantenerlo al menos de manera expectante, es reproducirse en la alcaldía cruceña. Por lo tanto, todo su esfuerzo de él va a estar orientado justamente a lograr llegar en las mejores condiciones posibles en 2026 a las elecciones subnacionales. Porque otro espacio no tiene acumulación en ningún otro espacio. No tiene acumulación para ir a la gobernación. Las nacionales sería un asunto ya prácticamente saldado respecto al rol que podría jugar él como candidato, que no a las condiciones. Por lo tanto, acá es importante ver con quiénes él se va a aliar, que no van a ser que necesariamente tienen que no ser aquellos con los que va a competir en 2026. Esto incluye a Branko Marinkovic, incluye al camachismo, también incluye al urbanismo.
Pablo, Manfred Reyes Villa, muy poco se lo ha visto en Santa Cruz. Hay diríamos, unas acusaciones sobre el alcalde cochabambino de ser aliado del presidente Luis Arce y de su gobierno. ¿Qué tanto ha calado este discurso en Santa Cruz de la Sierra? Porque después quiero que hablemos de los municipios aledaños, que son importantes y que tienen definitivamente otra lógica muy diferente a la capital cruceña. Sí, efectivamente, Manfred Reyes Villa parece estar recorriendo una trayectoria diferente en su ánimo de pescador y está lanzando sus redes en otros lados. No está él yendo tras este voto de las clases medias altas tradicionales cruceñas, este voto que representa justamente esta afiliación política en torno a ADN y Falange Socialista Boliviana, que son los que ocupan sobre todo el segundo, el espectro más duro de la derecha tradicional en Bolivia. Y bueno, él está avanzando sus redes más bien hacia queriendo constituirse una suerte de centro, él está buscando construir esta opción de centro, capaz de recoger los descontentos con el MAS, los descontentos también con las oposiciones tradicionales, que no son pocos, y está queriendo atravesar esa línea. Para esto, efectivamente, él no necesita aliarse con el camachismo, más bien necesita establecer una diferencia, porque su intención de él es poder captar ese voto descontento con el MAS, no solamente en Santa Cruz, sino a nivel nacional, y para esto, definitivamente, necesita estar en condiciones presentes para el auditorio al cual él está aspirando a llegar. Y ahí una alianza con el camachismo no le suma, le resta en lo que se puede ver que él entiende en la trayectoria de su campaña. Ahora, en Santa Cruz de la Sierra, Manfred tiene un nicho entre las clases medias, migrantes, periurbanas. Tiene ahí, él ha logrado mantener pero definitivamente en la ciudad, en Santa Cruz de la Sierra, ¿no? El grueso todavía está bajo el magnetismo que mantiene Camacho. Esto es muy diferente, sí, en las provincias, y ahí vamos a tener que esperar un poquito más de datos para poder tener mayores criterios, pero inicialmente lo que se puede ver es que sí, él en algunos sectores se está constituyendo como un referente de un cambio que no quiere ser un cambio a lo desconocido, ese cambio radical que representa Chi. Chi representa, más que una alternativa, una propuesta, representa el descontento frente a todo el sistema político, porque él es exactamente lo que es diferente a todo el sistema político. O sea, biográficamente, en su rostro, en su manera de hablar, en todo, él es el otro elemento que no son ni el MAS ni las oposiciones tradicionales. Él está en una línea de construir justamente una base entre esto, mezclado a esto también con el apoyo de Iglesia Evangélica. Y frente a esto, Manfred busca hacer el descontento, pero el descontento dentro de no nos hagamos como estamos, no escalabremos todavía. Bien, algo que es todavía una incógnita es qué va a pasar con el movimiento al socialismo o el bloque popular, bloque nacional popular, como dice el ex vocero Jorge Richter, porque en Santa Cruz incluso llegó a ganar la elección en el año 2014, si mal no recuerdo, el MAS sacó el primer lugar. ¿Qué tanto todavía conserva el movimiento al socialismo en cualquiera de sus dos vertientes, en su facción evista o la facción arcista? ¿Qué tanto
mantiene todavía su electorado, teniendo en cuenta que, por ejemplo, municipios como El Torno, en los valles cruceños, Mairana, en el norte integrado, Guarnes, San Julián, son, diríamos, casi bastiones del MAS en Santa Cruz como departamento. Claro. Aquí estamos en un terreno de política identitaria. Previo a eso, en lo nacional popular es un concepto desarrollado Zabaleta principalmente, que responde a una lógica de construir y definir el Estado moderno en Bolivia después de la experiencia de la Guerra del Chaco. Y cuando hablamos ya del bloque, básicamente podríamos definirlo como se ha definido en la Constitución indígena originario campesino, pero para todos los fines, digamos, para fines de nomenclatura, sencillamente, podríamos llamarlo con absoluta comodidad como el bloque popular indígena, porque básicamente eso es de lo que se trata. Y dicho esto, esta pequeña precisión, lo que está sucediendo ahí, Diego, es que vos tenés una población en Santa Cruz que no está representada por el discurso de las élites cruceñas. Es más, las élites cruceñas se definen en contra de Locoya, en contra de ese proceso migratorio, se definen como la negación de aquello y más bien como la prevalencia y supremacía frente a este hecho. Por lo tanto, eso va a seguir ahí, independientemente del más o no más. Hay una población que no está incluida en el discurso dominante en Santa Cruz, el discurso del cruceñismo, que se siente vejada y que se siente también negada por ese discurso y que por lo tanto va a seguir existiendo. Este discurso de profundo antimasismo, hay que tomar en cuenta que lo dijo, por ejemplo, el día de ayer nuevamente Efraín Suárez, uno de los principales portavoces de Creemos. Este discurso de profundo antimasismo, no se tiene que olvidar que muchos cruceños, 38% en la última elecciones subnacionales, votaron por el MAS. Y esa afirmación tan radical está siendo también aplicada a 38% de la población de este departamento en la lógica que está planteando Efraín Suárez. Claro, esto tiene sentido en la lógica de la disputa por el poder acá dentro de Santa Cruz. Pero al ser el cruceñismo una afirmación identitaria tan cerrada y tan dura, esto genera inmediatamente la formación de una contraidentidad que también se va a plasmar, se va a cristalizar y se va a fortalecer para hacer frente a este otro grupo que también viene actuando en esta lógica identitaria. Son dos lógicas ahí, pero que de momento en la correlación de fuerzas en Santa Cruz, esto le ha servido al camachismo en este caso y a la élite tradicional en general para mantener el poder en el espacio de la gobernación. Pero, reitero, esta no es la realidad fuera de Santa Cruz y esto no es así en el resto del país. Pablo, con el discurso antimasista, ¿alcanzará? Es decir, llegado al momento de construir un proyecto país, ¿alcanza solamente estar en contra del MAS, como después, al día siguiente de repente consolidarse como quien va a estar en la papeleta? Por ejemplo, pongamos Tuto Quiroga, que va a estar en la papeleta del bloque de unidad, pero tendrá que convivir con un Vicente Cuéllar, con un Samuel Doria Medina, con un Carlos Mesa, cada uno con una propia visión, diríamos, de país. ¿Cómo van a convivir, llegado el momento, si llegan a consolidarse como gobierno? Esas son las grandes dudas que deja la oposición, Diego. Tener mucha razón al señalar y con mucho acierto el punto. Es decir, para empezar, está el problema de las elecciones. ¿Cómo las oposiciones pueden construir una votación que no repite y que no tenga los límites que históricamente han tenido en su desempeño desde 2005 prácticamente? Y si no están dispuestos a reconocer con sinceridad, con autenticidad, de que hay un empoderamiento de las clases populares e indígenas en este país,
y no están dispuestos a darle su lugar y a gobernar, a co-gobernar con ella, genuinamente, no solamente que no van a obtener resultados electorales fuera de la burbuja en la que ya vienen trabajando, de la capilla que mencionaba Vladimir ayer, no van a salir de su burbuja cultural, van a continuar contenidos ahí, circunscritos ahí, y esto no solamente en Santa Cruz, sino en el caso de Bolivia, no van a lograr construir un medio. Ahora bien, aquí hay un error también en lo que yo puedo percibir, en lo que puedo observar, de lectura sobre la crisis. La esperanza de las oposiciones tradicionales y de muchos de los actores que estamos viendo hoy en día por fuera del MAS, está en que van a poder capitalizar la crisis económica a su favor. Pero acá hay un detalle. La crisis económica está afectando en realidad al campo político en general, porque la ciudadanía no está obteniendo respuesta a la crisis ni del oficialismo ni de las oposiciones, y por eso más bien lo que está creciendo son las opciones que expresan descontento, ya sea un descontento que más duro, que es el de Chi, o un descontento algo más contemporizador, que podría ser lo que viene intentando construir Manfred Reyes Villa hasta ahora, pero definitivamente la crisis está poniendo las elecciones en otro nivel, está agregando una variable que no estaba presente en las elecciones de prácticamente las 2 décadas pasadas. Con todo esto, lo más probable es que tengamos acá un tercer frente emergente, que son los descontentos sistémicos, en mayor o menor grado, pero descontentos con unos y con otros en general, expresados básicamente por Chi Manfred. Y bueno, frente a esto, Diego, la pregunta es, si llegamos así, y sea como sea, se resuelve el tema de las elecciones, la pregunta que queda hacia adelante es, ¿y cómo se gobierna? ¿Y cómo hace quien se haga cargo de este país para no fracasar en los primeros 6 meses? Y ahí tenemos grandes dudas y tenemos un grave problema, porque definitivamente los discursos están, en el caso del MAS, en este momento están concentrados en la interna, no están dialogando con la ciudadanía. Está en veremos si se recomponen, no se recomponen, veremos qué sucede ahí. En el caso de las oposiciones también están en una lógica absoluta y lo manifiestan abiertamente, una lógica de plantear el antimasismo como su principal valor y su principal principio cohesionador. Y las opciones disruptivas frente a esto están encontrando un caldo de cultivo que desde mi punto de vista no lo están sabiendo capitalizar todavía suficientemente, porque también están en una lógica de cómo armar están en aguas no mapeadas, entonces están viendo ahí también ellos, intentando aprender por ensayo y error qué les funciona y qué no les funciona, o qué les funciona mejor y qué no les funciona tanto. Pablo, en contrasentido de lo que pasa en todos los medios, sobre todo en la televisión, en los podcasts, que se dedican el 90% del tiempo a hablar del movimiento al socialismo y solo el 10% diríamos, a las oposiciones, nosotros hemos hecho al revés. Pero te tengo que hacer la pregunta de rigor. ¿Cómo ves al movimiento al socialismo? ¿Qué está pasando dentro del movimiento al socialismo? ¿Ves a un Luis Arce con espalda, con ganas de ir a la reelección, tomando en cuenta que además ya tienen el control de la sigla? Y por el otro lado, Evo Morales ya es, diríamos, un jubilado de la política. De acuerdo, es una gran pregunta. El MAS es la gran incógnita actual del campo político boliviano, de la disputa presidencial, y es una pregunta que no tiene respuesta todavía. Los propios marxistas en este momento creo que están en condiciones de darse varias respuestas, pero sí podemos decir, pero sí podemos partir de algunas cosas que efectivamente son ciertas.
Primero que nada, el expresidente Evo Morales viene en una trayectoria de insistir en su candidatura desde el referéndum de 2016, que paulatinamente lo ha ido concentrando cada vez más y más forzosamente en torno a sí mismo con ese propósito, y cada vez más distante discursivamente, emocionalmente, de lo que sucede con el resto de la población, llegando incluso a los extremos que hemos visto de tremendos bloqueos y tremendas movilizaciones en contra de la propia población que lo apoya, en los lugares donde lo apoyan, ¿no? Han sido también, acá en Santa Cruz hemos vivido el paro de los 36 días y no ha sido nada grato, y hasta el día de hoy eso continúa teniendo su impacto en el espacio político cruceño, que ha generado un fuerte cuestionamiento en ese momento al liderazgo de Fernando Camacho. Entonces, estas cosas no suceden sin tener costos y consecuencias. Eso por un lado. Él insiste en esa trayectoria y viene en eso. Luis Arce en su momento pensó que podía tener un mejor resultado. En su momento las cifras lo acompañaban. Hoy en día eso no está pasando. En las actuales circunstancias sería realmente una decisión poco meditada lanzarse una candidatura por parte de Luis Arce con la economía en el estado en que está. O sea, en campaña definitivamente no va a poder dar ninguna excusa y va a recibir ataques de todas partes. Entonces no parece ser en este momento, en esta coyuntura, así como están las cosas, la mejor idea. Entonces, ¿quién va? ¿Y cómo va? Acá la duda, por lo que se puede entender, no solamente está en las candidaturas, sino en quién va a controlar las listas. Aquí hay que tener en cuenta cómo históricamente se han conformado las listas de diputados, senadores y otros candidatos dentro del MAS. Y acá el rol que tienen las organizaciones sociales ha sido siempre bastante preponderante, un rol bastante protagónico, con sus luces y sus sombras, hay que decirlo. No todo ha sido ahí un baño de democracia y demás cosas, no. Ha habido también manejo bastante elitista en otro sentido, bastante populares, mejor quizás se pueda entender mejor así. Porque estos problemas, si bien también van a existir en las oposiciones, pero no tienen la complejidad que tiene que ver dentro del MAS el lidiar con las organizaciones sociales. Entonces, es todavía una incógnita ver cómo se va a resolver esto, si se va a resolver, ¿no? Vamos a ver, pareciera que en algún momento, a fuerza de realidades, van a tener que entender los actores de que van a tener que resolver el tema del binomio de algún modo, porque quedar divididos implica el riesgo de ir a una segunda vuelta que es realmente impredecible en estas condiciones de crisis económica, más aún en estas condiciones de crisis económica, y que los principales perjudicados podrían ser las mismas cabezas que están impulsando hoy en día las divisiones. Pablo, queremos agradecerte este tiempo junto a nosotros. Estamos a 200 días de las elecciones, así que vamos a tener varios de estos encuentros para ir tomándole el pulso a lo que ocurre en Santa Cruz, sin duda alguna un territorio bastante importante al momento de las elecciones, y ver cómo una vez definidos los candidatos, se van a ir moviendo justamente no solo por este lado del país, sino también por el oriente. Muchas gracias, Pablo. Hasta otra oportunidad.